todos conoceréis, que es PEP Planas, y que, como sabéis, es un partner con el que estamos muy unidos en Felisoneca por el proyecto de Feliz Datos. PEP, cuando quieras, tu momento, tu tiempo. Vale. Hola, buenos días a todos. Transformar digitalmente al distribuidor, ¿no? Digitalización, un tema que hoy en día pues está en boca de todo el mundo, ¿no? Pero primero me gustaría definirlo y sobre todo darle un enfoque distinto, ¿no? Valorar la digitalización desde ángulos que a veces no tenemos en cuenta. Primero, digitalización muchas veces lo asociamos directamente a tecnología, pero veremos que no es solo tecnología, sino que es una manera distinta de operar que se apoya en la tecnología, pero que no es solo tecnología, es decir, los procesos, las personas, etcétera, jugarán un papel muy importante para que esta digitalización tenga éxito. Sin este conjunto se queda en una mera herramienta que no suele dar el retorno esperado. Por tanto, tengamos en mente que es un proceso más complejo que pura tecnología, aunque la tecnología juega un papel, ¿no? Entonces, esta perspectiva distinta de la digitalización quería plantearla en dos aspectos. Uno es la digitalización proactiva o reactiva. Nosotros, cuando gestionamos nuestro negocio, estamos pensando en digitalización, sobre todo en base a dos ejes, ¿no? En cómo optimizar costes, cómo capturar más ingresos. Pero después hay una realidad en el mercado que es muy tozuda, que a veces nos gustaría que no estuviera ahí, pero que está ahí, y a la que tendremos que adaptarnos, que sería esta digitalización forzada o reactiva que veremos después. Si nos centramos en la digitalización proactiva, vemos que hay como dos ejes fundamentales. Hay un eje operativo, y puede ser muy amplio, de logística, optimización de rutas, robotización de almacenes, gestión administrativa de distintos procesos, que iría muy enfocada probablemente a esa eficiencia, esa optimización de costes, ¿no? Y después hay otra parte de la digitalización más vinculada a procesos comerciales que, si bien puede generar ciertas eficiencias, está sobre todo pensada para incrementar los ingresos, detectar oportunidades, detectar riesgos que puedo mitigar y sobre todo hacer que mis ingresos crezcan. Nos enfocaremos principalmente en estos aspectos comerciales, ¿no? Uno de ellos es automatizar la generación de conocimiento. Estamos acostumbrados a tener muchísimos datos de muchísimas transacciones que pasan en el mercado, y escondido dentro de esos datos hay conocimiento, hay información que tengo que utilizar. Esa información pueden ser oportunidades que no estamos cubriendo, cliente que me está comprando ciertos productos y no está comprando otros, y que por las características del cliente lo que me está comprando podría comprar, clientes que una categoría concreta está decreciendo y no la estoy detectando porque no es mi categoría principal. O sea, hay mucha información escondida, y básicamente lo que buscamos es ser capaces de automatizar esta generación de conocimiento, ser capaces de que, sin perfiles muy sofisticados, y os acordáis que he dicho ingresos, pero también hay una pequeña parte de eficiencia, con menos personas y con perfiles probablemente menos preparados, seamos capaces de conseguir que capturar este conocimiento y, por tanto, ser capaces de actuar. Analítica predictiva. Hay comportamientos de los clientes que no son evidentes a simple vista, pero que cuando empezamos a analizarlos por patrones durante un cierto periodo de tiempo, somos capaces de identificar estos patrones y actuar en consecuencia. Esto, sin una tecnología que sea capaz de tratar estos múltiples datos, resulta muy difícil poder verlo. Pero si tenemos esta analítica predictiva, somos capaces de anticipar tendencias, preparar portafolio, buscar proveedores adicionales y dar respuesta a una necesidad del mercado que está empezando, y que, si nos anticipamos, cuando explote estaremos preparados para poderle dar servicio. Conocimiento de los puntos de venta, segmentación, potencial. Voy a lanzar una nueva categoría, estoy planteándome expandirme en una zona, me estoy considerando entrar en una categoría que no estoy llevando. ¿Cuántos puntos de venta hay que puedan ser susceptibles de ello? ¿Tiene sentido meterme o no? ¿Los conozco bien? ¿No los conozco bien? ¿Puedo priorizarlos? Porque sabemos que la fuerza de venta suele ser el recurso escaso. ¿A cuáles tengo que visitar primero? ¿Dónde voy a tener el mayor impacto? Entonces, el conocimiento del universo es otro aspecto de automatización que nos puede servir para que todo esto funcione.
Y finalmente la ejecución asistida en la IA. Ayer estaba hablando precisamente con un cliente y hablábamos de fuerzas de ventas, ¿no? Y decíamos, si tú tienes a un Messi en tu fuerza de ventas, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Pero no todos son Messi. Entonces, ¿qué hacemos para que el vendedor medio o el que acaba de empezar tenga las mayores posibilidades de éxito? Sea capaz de hacerlo bien, tenga guía y, sobre todo, aquellas tareas que pueden ser más farragosas, como un reporte de final de visita, que muchas veces hay que rellenar campos y que seguramente si revisamos en toda nuestra fuerza de ventas cuáles son los que lo están haciendo o no, pues probablemente veamos un porcentaje bajo. ¿Cómo podemos utilizar la IA de manera que casi desde un modo conversacional pueda dar respuesta a todas estas necesidades y pueda agilizarlas? Por tanto, lo que estamos viendo es que hay un factor clave que es automatizar conocimiento, automatizar insights, ser capaces de detectar estas oportunidades y ayudar en el proceso de ejecución. Un segundo aspecto es adaptar la manera de relacionarse con los clientes. Algunos de los que estáis aquí, esta slide ya la habréis visto cuando hablábamos de omnicanalidad, pero sigue siendo un elemento clave de digitalización que genera dos cosas, de nuevo, ingresos y también eficiencias, aunque el objetivo no es puramente la eficiencia, sino la optimización. Pero seamos capaces de darle a cada cliente la manera de llegar adecuada. ¿Y qué significa adecuada? Significa que la efectividad sea máxima y el coste sea óptimo. No mínimo, óptimo. Es decir, el cliente que con un e-commerce funcione bien, pues que tenga un e-commerce. El cliente que no funcione bien con un e-commerce, combinémoslo. Pero para ello tenemos que ser capaces de monitorizar constantemente cómo están funcionando estos clientes. Estos canales que veis aquí no son estancos ni duran para siempre. En un momento dado se mueven y fluyen de un lado a otro y tenemos que estar conectados y saber qué está pasando en cada uno de los clientes con datos y con tecnología para ser capaces de adaptarnos a la metodología que sea más efectiva y más eficiente en costes. Y estas probablemente son las dos tendencias que vemos en este apartado de digitalización proactiva en el proceso comercial. Sobre todo esta automatización que vendrá dirigida por la IA y que desde luego hay una parte esencial que es tener el dato correcto. Teniendo el dato correcto, seremos capaces de poder aplicar IA y maximizar el retorno que tenemos. Estas serían las dos patas principales. Hemos visto después que también hay una digitalización forzada, ¿no? Y esta viene sobre todo de dos tendencias que también estamos viendo actualmente. Una es disrupción de nuevos canales digitales y las necesidades de otros stakeholders dentro de la cadena de valor. Esta última os sonará muy mucho. Disrupción de nuevos canales digitales. Evidentemente, cuando recibimos un pedido por WhatsApp, preferiríamos no recibirlo por WhatsApp, porque esto nos crea una disrupción en nuestro modelo comercial. Es decir, de repente a un vendedor le llega un WhatsApp, le están pidiendo una serie de elementos, pero ese vendedor no ha visitado el punto de venta, ese vendedor no ha podido hacer una venta cruzada, no ha podido contarle elementos adicionales que podría tener ese punto de venta y que serían interesantes, probablemente no le ha podido presentar la promoción que debería, pero sin embargo ha entrado de esta manera y si el vendedor acaba picando esto en su tablet, perdemos completamente la trazabilidad. No sabemos si aquello ha llegado por WhatsApp, si lo ha visitado, si no lo ha visitado. Entonces, adaptarnos a este canal digital informal que ha llegado para quedarse, esto no lo ha provocado nadie. No ha habido ningún fabricante ni ninguna empresa de software que se haya dedicado a estimular el uso del WhatsApp para este propósito, sino que simplemente ha sido por conveniencia que ha salido esto. Pues entonces, ser capaces de gestionar bien este canal digital será clave para adaptarnos a esta nueva realidad. Si nos adaptamos rápido a esta nueva realidad, esto puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros distribuidores o a otros competidores que no hayan sabido cómo gestionarlo. Y finalmente, una disrupción forzada, por decirlo de alguna manera, es que estos otros stakeholders en la cadena de valor requieren de visibilidad de datos, ¿no? Y bueno, pues todos los que estáis aquí os sonará el proyecto de Fedistatus, etcétera, etcétera. De alguna manera, es normal que un fabricante quiera tener visibilidad de lo que está pasando, porque el canal fragmentado en el que trabajáis es un canal
que es muy atractivo para ellos, desde varias perspectivas. El fabricante que tiene foco en retail tiene muchísima presión. Tiene la marca blanca que le está comiendo, tiene una presión promocional tremenda, y cuando quiere explorar oportunidades para poder crecer, la única alternativa que tiene es: voy al fragmentado. ¿Qué es lo que pasa con el fragmentado? Múltiples distribuidores, miles de puntos de venta, mucha complejidad. Y necesito tener control, necesito ser capaz de gestionar esto. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a requerir de datos? El fabricante que ya tiene foco en Horeca, pues aún más, sabiendo la dificultad y sabiendo la complejidad que tiene este canal, pues va a requerir de estos datos para poder gestionar y ayudar a vender sus productos en un entorno de multiproducto de distribuidor con miles de SKUs y con una dificultad para tener foco en cada elemento de ellos, ¿no? A veces, cuando hablamos de este tema, siempre genera, hasta ahora, el tener el dato era una ventaja competitiva. Yo creo que el dato debería ser un estándar. Esto sería como jugar a tenis con la mano detrás. ¿Cuándo será más interesante el partido? ¿Cuando uno pueda jugar con las dos manos, pueda hacer el revés a dos manos, o cuando juegue solo con una mano atrás? Sin el dato, el fabricante no puede ayudaros a preparar los productos, preparar las promociones, ajustar la propuesta de valor junto con vosotros para poder sacarle el máximo partido. Entonces, esta es una necesidad que va a llegar, o que está llegando, cada vez va a estar más demandada, y de nuevo, el distribuidor que sepa extraerlos, gestionarlos, requerir de aquellos elementos. Sí, ¿qué vas a hacer con mis datos? Hazme mejores promociones. Exigir que con esos datos se hagan cosas de valor es el que sacará también una ventaja competitiva frente al resto, ¿no? Entonces, a modo de resumen, si hablamos de digitalización proactiva o forzada, lo que vemos es que esta digitalización proactiva, primero, me genera una ventaja competitiva, yo me avanzo. Hay que tener en cuenta que la digitalización tiene que responder a un propósito, no es digitalización per se. Tengo una problemática de negocio y la digitalización me tiene que ayudar a mejorarla. Me ayudará sin duda a maximizar la efectividad y a optimizar la eficiencia de mi negocio. Esto significa menos costes y mejor resultado. Pero además hay una digitalización forzada con la que yo tendré que lidiar y que requiere de adaptación rápida, porque si no otros lo harán y pueden adelantarme. Hay que buscar fórmulas win-win. A veces no es lo que deseamos que pase, a veces no es lo que queremos que pase, pero ¿cómo puedo sacar partido y cómo puedo ganar en ese entorno? Y sobre todo, lo que tiene que hacer es sostenerle la ventaja competitiva que me haya podido generar todo el resto de digitalización que haya tenido antes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves de éxito de la digitalización? Porque hemos hablado de ventajas, que si esto, que si tiene que venir forzada y tal, pero ¿cuáles son las claves de éxito? Primero, tener una tecnología adaptada al sector. Es decir, hay genéricos y hay especialistas. Para mí un tema muy relevante es que mis herramientas se adapten lo máximo posible a mi operativa y a mi actividad comercial y a mi actividad de negocio, de manera que sean específicas de mi sector. Pero después hay tres elementos que no podemos descartar, y que los he comentado antes, que son cultura, procesos y personas. Nosotros desde V hemos visto cómo dos proyectos con exactamente la misma infraestructura tecnológica se estrellaban o triunfaban. Y la diferencia está en tener una persona detrás que sea responsable de ese proyecto, saber hacer ajustes en el rol de mi fuerza de ventas o en las rutas o en las frecuencias de visita. Ser capaces de incentivar aquellos canales nuevos que quiero desarrollar, más digitales, y que el cliente está menos acostumbrado. Es decir, ser capaces de leer más allá de la tecnología. La tecnología me va a dar la columna vertebral para hacer este cambio, pero la tecnología sola no lo va a hacer. Si no soy capaz de incorporar todos estos elementos detrás, lo que voy a tener es un coste tecnológico con un ROI discutible. Lo que quiero es tener una inversión tecnológica con un retorno destacable. Y para tener una inversión tecnológica con un retorno destacable, la combinación de tecnología adaptada al sector más cultura, procesos y personas se convierte en fundamental para que este resultado sea el óptimo.
Nada más por mi parte, muchas gracias. No te vayas, no te vayas. No. Te he puesto un agua.